Anciana racista derrama jugo sobre pasajero negro, él era su jefe y ella no lo sabía. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Un vuelo inolvidable. El avión estaba lleno mientras los pasajeros acomodaban sus pertenencias en los compartimientos superiores. Doña Clara, una mujer de cabello gris y mirada severa, suspiró al encontrar su asiento junto a la ventanilla. No era fanática de los aviones, pero un viaje a visitar a su familia parecía necesario. A su lado, un hombre joven de piel oscura se acomodaba con sus auriculares puestos y una sonrisa despreocupada. Clara frunció el ceño al notar su presencia. Algo en él la incomodaba profundamente, aunque no podía decir exactamente qué. Siempre lo mismo, murmuró en voz baja, asegurándose de que el joven no escuchara. Sacó su revista y empezó a leer, ignorando deliberadamente a su compañero de asiento. Cuando el avión despegó, el ambiente se tornó más relajado. La tripulación comenzó a servir las bebidas. Clara pidió jugo de naranja mientras su compañero pidió café. El servicio fue rápido, pero un ligero movimiento del joven al tomar su taza derramó unas gotas de café sobre la mesa compartida. ¡Qué descuidado!, exclamó Clara, tomando su jugo con un gesto de indignación. En un arrebato, Clara volcó intencionalmente parte de su jugo sobre el brazo del hombre. Eso te enseñará a ser más cuidadoso, dijo con una sonrisa fría. El joven levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Clara. No respondió, pero en su mirada había una calma que contrastaba con la actitud agresiva de ella. Sin saberlo, ese momento marcaría el inicio de una lección de vida que Clara jamás olvidaría. Capítulo 2. La primera impresión. El avión seguía su curso sobre las nubes, pero el ambiente entre Clara y su compañero de asiento permanecía tenso. Tras el incidente del jugo, Clara había esperado alguna reacción explosiva, algo que confirmara los prejuicios que llevaba consigo desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, lo que encontró fue la absoluta calma del hombre, quien con un gesto pausado limpió su brazo y agradeció a la tripulación sin mostrar rastro alguno de enojo. Esto, lejos de tranquilizarla, la dejó aún más desconcertada. Clara trató de concentrarse en su revista, pero las palabras parecían bailar frente a sus ojos. La serenidad de su vecino era un recordatorio constante de su propio mal comportamiento, algo que ella no estaba lista para admitir. El hombre, por su parte, parecía completamente inmerso en su propio mundo. Llevaba un libro en sus manos, uno de esos volúmenes gruesos que a Clara le parecían intimidantes. Cada tanto, hacía anotaciones en un cuaderno pequeño que había sacado de su maletín. El reloj de su muñeca brillaba bajo la tenue luz del avión, un objeto de diseño elegante que no pasaba desapercibido. Clara, aunque intentaba disimularlo, no podía evitar echarle miradas furtivas. Todo en él, desde su forma de vestir hasta su comportamiento impecable, chocaba con la imagen que ella había construido en su mente. Esto la irritaba, pero también despertaba una curiosidad que no quería reconocer. Finalmente, cuando la cena fue servida y las luces del avión se atenuaron, Clara no pudo contenerse más. ¿Y usted, a qué se dedica para viajar en clase ejecutiva?, preguntó, intentando mantener un tono casual que terminó sonando más condescendiente de lo que pretendía. El hombre levantó la vista de su libro y la miró con una expresión tranquila, como si entendiera perfectamente el trasfondo de su pregunta. Trabajo como ejecutivo en una empresa internacional, respondió con una leve sonrisa. Su tono era sereno, casi amable, pero no ofreció más detalles. Clara se sintió desconcertada, esperaba una respuesta más extensa, algo que alimentara su propia curiosidad o que le permitiera encontrar algún defecto en él. La conversación no fue más allá, y el resto del vuelo transcurrió en relativo silencio. Sin embargo, las palabras del hombre resonaron en la mente de Clara. Mientras intentaba dormir, se preguntaba qué clase de empresa podría emplear a alguien como él. No era algo que se permitiera admitir fácilmente, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía cuestionada. Quizás, pensó, había algo más en ese hombre que ella no podía comprender todavía. Capítulo 3. Gatilho do conflito. La noche avanzaba lentamente, y la cabina del avión estaba sumida en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el zumbido constante de los motores y el suave murmullo de los asistentes de vuelo que atendían a los pasajeros. Clara, con los ojos cerrados, intentaba dormir, pero su mente no la dejaba descansar. Las palabras del hombre sentado a su lado seguían rondando en su cabeza.
¿Cómo podía él mantenerse tan sereno después de lo ocurrido? Había esperado enojo, confrontación o al menos una actitud defensiva, pero en lugar de eso, había recibido calma y cortesía. Era desconcertante, casi irritante. Finalmente, cansada de dar vueltas en su asiento, decidió levantarse. Caminó hacia la parte trasera del avión con la excusa de ir al baño, aunque en realidad buscaba escapar de sus propios pensamientos. Mientras se dirigía por el pasillo, sus ojos captaron fragmentos de la interacción del hombre con otros pasajeros y con la tripulación. Una azafata le entregó un vaso de agua con una sonrisa cálida, y él respondió con una inclinación de cabeza educada y un agradecimiento breve. Incluso las personas a su alrededor parecían verlo bajo una luz distinta, como si irradiara una presencia que inspiraba respeto. Clara apretó los labios, sintiendo una punzada de incomodidad. Volvió a su asiento, con los brazos cruzados, y observó de reojo cómo el hombre cerraba su libro y sacaba una tableta de su maletín. Había algo en su compostura que la irritaba, pero también despertaba una curiosidad que no podía ignorar. ¿Qué tipo de trabajo hace?, preguntó finalmente, incapaz de contenerse. Quería entender quién era él y, quizás, encontrar algo que justificara su molestia. El hombre alzó la vista de su tableta y la miró con una expresión serena, aunque esta vez su tono tenía un peso distinto. Trabajo en una organización que se dedica a promover la igualdad y la inclusión en el ámbito laboral, respondió con calma. Sus palabras resonaron como un eco que se expandía en la mente de Clara, desarmando poco a poco las ideas preconcebidas que ella había cargado durante toda su vida. Sintió un calor subirle al rostro y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Clara se recostó en su asiento, incapaz de concentrarse en la película que comenzaba a reproducirse en la pantalla frente a ella. Algo en su interior se removía, una sensación de descontento mezclada con autoconciencia. No era capaz de explicarlo, pero aquellas palabras, pronunciadas con tanta naturalidad, habían logrado abrir una grieta en la barrera que ella misma había construido durante años. Aunque no lo admitiría en voz alta, ese hombre representaba algo que Clara no había querido enfrentar, un desafío a todo lo que creía saber sobre el mundo y las personas. Capítulo 4. Decisión y confrontación interna. El vuelo continuaba su trayecto, pero Clara apenas podía notar el movimiento del avión. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos que no conseguía ordenar. Las palabras del hombre junto a ella, aunque dichas con sencillez, habían calado profundamente. Promover la igualdad y la inclusión. Esa frase resonaba como un eco que no dejaba de repetirse. Por años, Clara había visto el mundo a través de un prisma rígido, construido por sus experiencias, sus miedos y las ideas que le habían inculcado desde joven. Sin embargo, esa afirmación aparentemente simple desafiaba todo aquello. Sintió que algo en su interior comenzaba a desmoronarse, y no sabía si debía resistirse o permitir que ocurriera. Clara miró de reojo al hombre, quien continuaba revisando su tableta con la misma calma que había mostrado desde el principio. Había algo en el que la inquietaba, pero que también la fascinaba. ¿Cómo podía alguien como él hablar con tanta convicción sobre un tema que ella siempre había tratado con desdén? Decidida a entender más, intentó iniciar otra conversación, aunque las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, con un tono más suave que antes, preguntó, ¿y qué tipo de proyectos hacen en esa organización? El hombre levantó la vista, sorprendido por el cambio de actitud, y respondió con paciencia, ayudamos a empresas a implementar políticas que fomenten la diversidad. También brindamos apoyo a empleados que enfrentan discriminación. Es un trabajo difícil, pero necesario. Las palabras del hombre golpearon a Clara como una ráfaga de viento frío. Nunca se había detenido a pensar en cómo sus acciones, incluso las más pequeñas, podían afectar a otros. Siempre había asumido que el mundo funcionaba de una manera y que quienes no encajaban simplemente debían adaptarse. Pero ahora, sentada junto a alguien que representaba todo lo que ella había ignorado, no podía evitar cuestionarse. Recordó su reacción inicial al verlo en el avión, el desprecio que había sentido sin siquiera conocerlo. Por primera vez, se sintió avergonzada. ¿Cómo era posible que alguien como ella, con toda su experiencia de vida, tuviera una visión tan limitada? El silencio se instaló entre ambos una vez más, pero esta vez era diferente. Clara no sabía qué decir, y el hombre parecía dispuesto a respetar su espacio. Mientras las luces del avión se atenuaban para permitir a los pasajeros descansar, Clara cerró los ojos, aunque el sueño no llegaba. En su mente, las imágenes de su vida pasaban como una película,
momentos en los que había actuado con prejuicio, situaciones en las que había perpetuado una mentalidad que ahora le parecía tan pequeña. Una parte de ella quería aferrarse a lo conocido, a las ideas que la habían acompañado durante tanto tiempo. Pero otra parte, más profunda y más auténtica, comenzaba a cuestionarse si era momento de cambiar. Capítulo 5. Primer intento y obstáculo. El avión comenzó a descender lentamente, anunciando que pronto llegarían a su destino. Clara, que había pasado buena parte del vuelo en un silencio reflexivo, sintió que su incomodidad crecía. El hombre a su lado, con su calma y seguridad, parecía representar algo mucho más grande que ella misma, una confrontación directa con sus propios prejuicios. Intentó distraerse mirando por la ventanilla, pero incluso el paisaje nocturno no lograba apaciguar los pensamientos que inundaban su mente. Decidida a aclarar sus dudas, se giró hacia él nuevamente. ¿Cómo empezaste en ese tipo de trabajo?, preguntó con un tono que, aunque vacilante, mostraba un interés genuino. El hombre la miró, claramente sorprendido por la pregunta. Hizo una pausa antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Crecí viendo a mi madre luchar contra la discriminación en su trabajo, explicó. Ella era una mujer fuerte, pero también sufrió mucho. Prometí que haría algo para cambiar eso, no solo por ella, sino por todas las personas que enfrentan situaciones similares. Su voz, aunque tranquila, cargaba una intensidad emocional que no pasó desapercibida para Clara. Sintió un nudo en el estómago, recordando todas las veces que había ignorado o incluso justificado situaciones de injusticia en su propia vida. Mientras hablaban, un asistente de vuelo interrumpió para entregarles una tarjeta de evaluación del servicio. Clara tomó la suya con las manos ligeramente temblorosas, sintiéndose más vulnerable de lo que estaba acostumbrada. Por primera vez, notó que el hombre había escrito su nombre en la tarjeta, Daniel Vargas. Algo en ese nombre resonó en su memoria, pero no pudo identificar qué. Sin embargo, lo que más la desconcertó fue ver el respeto y la admiración con la que la tripulación trataba a Daniel, como si supieran algo que ella aún no comprendía. Cuando el avión aterrizó, Clara sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Estaba lista para salir y regresar a su rutina, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella sabía que este encuentro no era una coincidencia. Mientras los pasajeros comenzaban a levantarse y recoger sus pertenencias, notó que Daniel fue abordado por uno de los asistentes de vuelo, quien le habló en voz baja y con un tono casi reverencial. Clara, incapaz de resistir la curiosidad, observó la escena desde su asiento. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque había hecho un esfuerzo por entender a Daniel, todavía estaba muy lejos de comprender el impacto que tendría en su vida. Capítulo 6. Revelación parcial y nueva dirección. El bullicio típico del desembarque llenó la cabina mientras los pasajeros recogían sus pertenencias. Clara permanecía en su asiento, observando cómo Daniel interactuaba con la tripulación. Había algo en su manera de moverse, en su calma y confianza, que la intrigaba profundamente. Mientras él colocaba su tableta y documentos en su maletín, uno de los asistentes de vuelo se inclinó hacia él y dijo en voz baja: «Señor Vargas, su equipo ya lo está esperando en la sala VIP». Clara sintió un sobresalto interno al escuchar esas palabras. «Sala VIP», pensó, intentando comprender quién era realmente ese hombre. Cuando ambos se levantaron para salir del avión, Clara, incapaz de resistir su curiosidad, decidió mantenerse cerca de Daniel. Al pasar por el túnel de desembarque, vio como una mujer de traje impecable se acercaba a él con una sonrisa profesional. «Señor Vargas, el auto está listo. La conferencia comienza en 2 horas, pero hay tiempo para descansar antes del evento», le dijo mientras le entregaba un portafolio. Clara se detuvo en seco, sintiendo como cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Daniel no solo era un ejecutivo, claramente, era alguien de alto rango y prestigio. Con el corazón acelerado, Clara decidió seguirlos a una distancia prudente, aunque sentía una mezcla de nerviosismo y vergüenza. Al llegar al área de la terminal, vio un cartel en el que se anunciaba una conferencia titulada «Diversidad e Inclusión, el camino hacia un futuro equitativo», con el nombre de Daniel Vargas destacado como el orador principal. Clara sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. De repente, todo lo que había asumido sobre él durante el vuelo se desmoronaba, dejando al descubierto la magnitud de sus propios prejuicios. Mientras observaba cómo Daniel desaparecía en la sala VIP, Clara se quedó inmóvil, enfrentándose a una revelación que no podía ignorar. No solo había tratado con desprecio a alguien que claramente representaba todo aquello que ella había desestimado durante años,
sino que ahora comprendía que su actitud había sido juzgada por alguien que probablemente tenía el poder de cambiar su vida. Un torrente de emociones la invadió, vergüenza, culpa, pero también una chispa de algo nuevo. Por primera vez, Clara se preguntó si había llegado el momento de replantearse no solo cómo veía a los demás, sino también cómo se veía a sí misma. Capítulo 7. Escalada de conflicto y complicaciones. Clara caminaba lentamente por la terminal, perdida en sus pensamientos. Las palabras que había escuchado y las escenas que había presenciado giraban en su mente como un torbellino incontrolable. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el peso de la culpa y la vergüenza se hubiera instalado en su pecho. Daniel Vargas no era solo un hombre educado y calmado, era un líder, alguien que estaba al frente de una causa importante, una causa que ella misma había ignorado durante toda su vida. Pero, ¿cómo podía enmendar lo ocurrido? Esa pregunta la atormentaba mientras intentaba encontrar sentido a sus propios sentimientos. Se detuvo frente a una pantalla de información de vuelos, fingiendo buscar detalles sobre su conexión, aunque en realidad su mente estaba en otra parte. Sus recuerdos volvieron al momento en que derramó el jugo sobre Daniel. En ese entonces, lo había hecho con desprecio, creyendo que era una acción justificada por su molestia. Ahora, al comprender quién era realmente, el acto le parecía no solo infantil, sino cruel. ¿Cómo llegué a ser esta persona?, se preguntó en silencio, mientras un nudo se formaba en su garganta. Decidida a actuar, aunque sin un plan claro, Clara se dirigió hacia el área donde había visto a Daniel entrar. Se detuvo frente a las puertas de la sala VIP, dudando en cruzarlas. Los pensamientos se agolpaban en su mente, ¿y si él no quería hablar con ella? ¿Y si ya la había olvidado? Pero lo que más la inquietaba era la posibilidad de enfrentarse a su propio reflejo a través de las palabras de Daniel. Respiró profundamente, buscando el valor para entrar, pero sus pies parecían pegados al suelo. ¿Qué derecho tengo yo de pedirle siquiera un minuto más de su tiempo?, pensó, sintiéndose más pequeña de lo que jamás se había sentido. Finalmente, una voz interna, quizá nacida de la culpa o de un deseo genuino de redimirse, la empujó a dar el primer paso. Cruzó las puertas con pasos vacilantes y se dirigió al mostrador de recepción. Antes de que pudiera hablar, la recepcionista, con una sonrisa profesional, la detuvo. ¿Está aquí para el evento del señor Vargas? Él está en una reunión, pero puedo intentar avisarle. Clara sintió que su rostro se calentaba, la vergüenza la invadía de nuevo, pero asintió. Mientras esperaba, su mente se debatía entre quedarse y huir. Lo único que sabía con certeza era que, pasara lo que pasara, esta era una oportunidad que no podía dejar escapar. Capítulo 8. Momento de revelación y derrota temporaria. Clara permanecía inmóvil en el área de recepción de la sala VIP, intentando mantener la compostura mientras una oleada de emociones la consumía por dentro. La recepcionista regresó tras unos minutos y, con una sonrisa amable pero firme, le informó: el señor Vargas está ocupado en una reunión y no podrá atenderla en este momento. Aunque lo había esperado, la respuesta golpeó a Clara con fuerza. Asintió lentamente, murmurando un agradecimiento mientras se retiraba, sintiendo como el peso de su vergüenza crecía con cada paso que daba. De regreso en la terminal, buscó un banco para sentarse y procesar lo ocurrido. Mientras observaba a los pasajeros pasar apresurados con sus maletas, no pudo evitar sentir que su vida estaba estancada, atrapada en un ciclo de pensamientos que la habían mantenido ciega durante años. Recordó la mirada tranquila de Daniel durante el vuelo, su compostura ante su actitud, más aún, la forma en que había compartido su historia sin resentimiento. Esa calma, que en un principio la había irritado, ahora la inspiraba. Pero, ¿cómo podía redimirse cuando ni siquiera había tenido la oportunidad de disculparse? A medida que el tiempo avanzaba, Clara comenzó a dudar de sí misma. Quizá todo esto no era más que una lección que debía aprender en silencio, sin esperar una reconciliación directa. No merezco siquiera hablar con él, pensó, sintiendo como la culpa la hundía más. Cada recuerdo de su actitud en el pasado emergía con una nitidez dolorosa, comentarios despectivos, juicios apresurados, actos pequeños pero llenos de desprecio. Ahora, enfrentarse a la magnitud de sus errores parecía una montaña insuperable. Sin embargo, mientras seguía sentada allí, una pequeña voz dentro de ella comenzó a abrirse paso entre la niebla de la autocompasión. Esa voz, débil pero persistente, le recordó que el cambio no ocurre de inmediato y que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Clara respiró profundamente y, aunque la duda seguía presente, decidió que no se rendiría.
Si no podía hablar con Daniel en persona, buscaría otra forma de enmendar sus errores. Mientras el altavoz de la terminal anunciaba las próximas salidas, Clara, con una mezcla de inseguridad y determinación, se levantó y comenzó a buscar un nuevo camino para corregir lo que había hecho. Capítulo 9. Reviravolta principal y nueva determinación. Clara caminaba por la terminal sin un rumbo claro, con la mente dividida entre la vergüenza por sus actos y la necesidad de hacer algo al respecto. Había pasado gran parte de su vida justificando sus creencias y actitudes, convencida de que su manera de ver el mundo era la correcta. Pero ahora, tras aquel encuentro con Daniel Vargas, todo parecía tambalearse. Mientras avanzaba, vio una librería en la terminal y, casi sin pensarlo, entró. Sus ojos recorrieron las estanterías hasta detenerse en una sección titulada Igualdad y Diversidad. Tomó un libro al azar, uno que prometía historias reales de superación frente a la discriminación, y lo sostuvo entre sus manos como si fuera una puerta hacia un nuevo entendimiento. Se sentó en una banca cercana y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de relatos que resonaban con las palabras de Daniel, personas que habían enfrentado prejuicios y habían encontrado la fuerza para transformarlos en oportunidades de cambio. Cada historia parecía hablarle directamente, desafiándola a replantearse su propio papel en las injusticias que había normalizado. Mientras leía, su mente volvía al vuelo, a la mirada serena de Daniel, a las palabras que había dicho con tanta convicción. Algo dentro de ella comenzó a cambiar. No podía borrar el pasado, pero podía empezar a construir un futuro diferente. De pronto, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Veo que eligió un buen libro, dijo Daniel, quien estaba de pie frente a ella, con una ligera sonrisa. Clara sintió que el corazón se le detenía por un instante. Yo, no sabía que, balbuceó, incapaz de articular una frase coherente. Daniel se sentó a su lado, manteniendo su tono tranquilo. Vi que intentó buscarme en la sala VIP, dijo. ¿Hay algo que quiera decirme? Clara respiró profundamente, luchando contra el nudo en su garganta. Quiero disculparme, dijo finalmente. Fui grosera e injusta. Actué basándome en prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. Y ahora entiendo lo equivocado que estaba todo eso. Daniel la miró durante unos segundos, asintiendo lentamente. Aceptar que uno está equivocado es el primer paso, respondió. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero lo importante es empezar. Su voz no contenía reproches, solo una invitación a reflexionar y aprender. Clara sintió una mezcla de alivio y emoción al escuchar sus palabras. Aunque sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, ese momento marcaba el inicio de algo nuevo. Y mientras Daniel se levantaba para despedirse, Clara prometió, en silencio, que no desperdiciaría esta oportunidad de convertirse en alguien mejor. Capítulo 10. Preparación para el confronto final. Clara regresó a su hogar con la mente ocupada en todo lo que había ocurrido durante el vuelo y la inesperada conversación con Daniel Vargas en la terminal. Aunque el momento había sido breve, su impacto era profundo. Mientras desempacaba su maleta, encontró el libro que había comprado en la terminal. Lo sostuvo entre sus manos, sabiendo que representaba mucho más que un simple objeto, era un símbolo del cambio que deseaba iniciar en su vida. Esa noche, en lugar de encender la televisión como solía hacer, se sentó en su sala con el libro abierto y comenzó a leer. Las historias del libro hablaban de transformación, de personas que habían enfrentado adversidades y habían elegido el camino más difícil, cuestionarse a sí mismas y romper los patrones de prejuicio. Clara encontraba reflejos de su propia vida en muchas de esas páginas, y cada relato parecía empujarla un paso más cerca de la decisión de actuar. Sabía que sus disculpas a Daniel habían sido solo el primer paso, pero si realmente quería demostrar que había cambiado, debía hacer algo concreto. Esa noche, mientras escribía en un cuaderno antiguo, comenzó a esbozar ideas sobre cómo podría marcar la diferencia en su entorno. Al día siguiente, Clara decidió asistir a una charla sobre diversidad e inclusión en un centro comunitario cercano. Era la primera vez que se exponía a ese tipo de espacio, y al principio se sintió fuera de lugar. Miró a su alrededor, observando a personas de diferentes edades y orígenes, todas unidas por un objetivo común, aprender y construir un mundo más inclusivo. Durante la charla, tomó notas diligentemente, absorbiendo cada palabra como si fuera un faro que la guiara hacia una nueva comprensión. Aunque todavía se sentía insegura, había algo en esa experiencia que le daba fuerza, como si estuviera encontrando su propósito después de años de inercia emocional. Mientras volvía a casa,
Clara comenzó a pensar en cómo podía aplicar lo aprendido a su vida cotidiana. Decidió que debía hablar con su familia, especialmente con sus nietos, para compartir lo que había descubierto. Sabía que algunas de sus actitudes y palabras habían influido en ellos, y quería ser honesta sobre sus errores. Aunque el solo pensamiento de tener esa conversación la llenaba de nervios, entendía que este era un paso crucial. Si quería que su transformación fuera real, debía empezar por su círculo más cercano. Clara cerró los ojos aquella noche con una mezcla de temor y esperanza, lista para enfrentar lo que vendría. Capítulo 11, Confronto final y clímax. Clara decidió que había llegado el momento de enfrentarse no solo a sus prejuicios, sino también a las consecuencias de ellos en las personas que la rodeaban. Esa mañana, convocó a su familia a una reunión en su hogar. Sus hijos y nietos, acostumbrados a verla como una figura de autoridad rígida, acudieron intrigados por la seriedad en su voz cuando los invitó. Clara, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable al estar rodeada de ellos, pero sabía que debía ser honesta. Cuando todos estuvieron sentados, Clara respiró profundamente antes de empezar. «Quiero hablarles de algo importante», dijo, con la voz temblorosa pero firme. Les contó lo que había sucedido en el avión, desde su comportamiento inicial con Daniel hasta la revelación de quién era él realmente. Admitió sus errores, su ceguera ante sus propios prejuicios y cómo ese encuentro había sido un punto de inflexión en su vida. Sus palabras llenaron la sala con una mezcla de asombro y silencio. «Sé que durante años he influido en cómo ven el mundo», continuó, mirando especialmente a sus nietos. «Y no siempre lo he hecho de la mejor manera. Hoy estoy aquí para decirles que quiero cambiar y que espero que también puedan reflexionar sobre lo que han aprendido de mí». La confesión de Clara provocó una reacción inesperada. Su hija mayor, Silvia, tomó la palabra con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, nunca pensé que te escucharía decir algo así», dijo. «Siempre creí que nunca aceptarías que algunas de tus palabras nos lastimaban. Pero el hecho de que estés aquí, diciendo esto, significa mucho». Sus nietos, aunque inicialmente tímidos, comenzaron a compartir sus propias experiencias, muchas de las cuales Clara nunca había imaginado. Uno de ellos, Tomás, reveló que había enfrentado bullying en la escuela debido a su amistad con un compañero de clase de otra etnia. Las palabras de Tomás resonaron profundamente en Clara, como un recordatorio del impacto de sus acciones y palabras. El momento culminante llegó cuando Clara tomó una decisión inesperada. «He estado pensando en cómo puedo contribuir más allá de nuestra familia», anunció. «Y he decidido que quiero apoyar las iniciativas de Daniel Vargas. Voy a contactarlo y ofrecerme como voluntaria para lo que necesiten. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero trabajar para construir un futuro mejor». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas. Clara sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba siendo verdaderamente escuchada y comprendida. Mientras miraba a su familia, sintió un profundo alivio y una renovada determinación. Capítulo 12, Resolución y epílogo. Clara se sentó frente a su computadora aquella noche, las manos temblorosas mientras intentaba encontrar las palabras correctas para redactar un correo a Daniel Vargas. Había conseguido su contacto a través de la página web de su organización. Aunque sabía que probablemente recibía innumerables mensajes diarios, sintió que era su deber expresarle lo ocurrido. En el mensaje, Clara relató su comportamiento durante el vuelo, su vergüenza al comprender quién era realmente él y cómo ese encuentro la había llevado a reflexionar profundamente sobre sus creencias y actitudes. Cerró el correo con una súplica honesta: «Quiero aprender, si es posible, contribuir de alguna manera a su causa. Espero que me dé la oportunidad de demostrar que estoy comprometida con el cambio». Tras enviar el mensaje, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado un gran paso, pero el resultado estaba fuera de sus manos. Días después, para su sorpresa, recibió una respuesta de Daniel. Su mensaje era breve pero alentador: «Gracias por su valentía al compartir su experiencia. Me alegra saber que nuestra interacción tuvo un impacto positivo. Estamos organizando una conferencia en su ciudad la próxima semana. Me encantaría que asistiera como mi invitada especial». Clara leyó aquellas palabras varias veces, sin poder contener las lágrimas. No solo había sido escuchada, sino que también se le ofrecía la oportunidad de hacer algo significativo. Sin dudarlo, confirmó su asistencia y comenzó a prepararse, sintiendo una mezcla de nervios y emoción por lo que estaba por venir. El día del evento, Clara llegó temprano al auditorio, con las manos sudorosas y el corazón acelerado.
Al entrar, se encontró con Daniel, quien la saludó con una sonrisa cálida y un apretón de manos. Me alegra que haya venido, dijo con sinceridad. Durante la conferencia, Clara escuchó atentamente cada palabra de Daniel y de otros ponentes, maravillándose de cómo describían los desafíos y logros en la lucha por la inclusión y la igualdad. Cuando el evento estaba por terminar, Daniel se acercó a ella con una propuesta inesperada. ¿Le gustaría compartir su historia con el público? Clara, aunque aterrorizada, aceptó. De pie frente a un auditorio lleno, Clara habló con honestidad sobre su experiencia, sus errores y su compromiso de cambiar. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que liberaba un peso acumulado durante años. Al terminar, los aplausos llenaron la sala, y Clara entendió que su transformación no solo había impactado su vida, sino también la de quienes la escuchaban. Desde ese día, se convirtió en una voluntaria activa en la organización de Daniel, participando en talleres y actividades comunitarias. Clara había encontrado un nuevo propósito y, aunque sabía que el cambio era un camino continuo, sentía que había comenzado con el pie correcto.